La humanidad se encuentra en los albores de una nueva revolución industrial sin precedentes. Y es que las estructuras corporativas, pedagógicas y sociales de los países más desarrollados ya se están viendo modificadas con el vertiginoso auge de la inteligencia artificial. Con todo, ¿sería plausible tan siquiera vislumbrar las implicaciones de esta constelación de avances tecnológicos sin cuestionarse primero el concepto mismo de inteligencia? Bueno, eso es precisamente lo que hicimos en el documental titulado Psicología de la Inteligencia. Un ensayo que ayudará al espectador a definir, medir y entender esta facultad tan familiar como difusa en medida de lo posible. Por descontado, condensaré en unos pocos minutos los conceptos básicos del vídeo en cuestión para todos aquellos oyentes que no hayan podido visualizarlo todavía. El profesor de filosofía Jack Copeland declaró lo siguiente: en la esfera humana, toda conducta que trasciende la simplicidad suele calificarse como inteligente. Sin embargo, incluso el más sofisticado y complejo de los comportamientos de un bicho tiende a ser desechado como un indicio de inteligencia. En aras de ilustrar este punto, el autor nos pide que consideremos el caso de la avispa excavadora o Sphex. Cuando la hembra regresa a su madriguera con provisiones, sigue una serie de pasos al pie de la letra. Primero, las coloca en el umbral. Luego, inicia una inspección interna en busca de intrusos. Y solamente si el entorno se halla libre de amenazas, introduce el alimento en su refugio. No obstante, la verdadera esencia instintiva del insecto se manifiesta desde el momento en que el sustento es levemente desplazado mientras aquel se encuentra dentro de la madriguera, llegando incluso a repetir el proceso tantas veces como se mueva la comida para asegurarse de que se encuentra a salvo. Bien, pues he aquí la pregunta del millón. ¿Es este un comportamiento inteligente? Un buen punto de partida es que el término en cuestión no se caracteriza por una única cualidad, sino que emerge como la confluencia de diversas aptitudes y capacidades. ¿Y cuáles serían dignas de miramiento en el Homo sapiens? A finales del siglo pasado, se publicó un artículo de opinión en el Wall Street Journal en el que 83 investigadores estamparon su rúbrica. A lo largo del mismo, se definía la inteligencia como, cito textualmente, una capacidad mental muy general que implica la habilidad para razonar adecuadamente, pensar abstractamente, aprender rápidamente, aprender de la experiencia, planificar acciones futuras, resolver problemas variados y entender ideas complejas. Esta propiedad trasciende el mero aprendizaje libresco, una técnica académica concreta o la destreza para realizar exámenes. Más bien, refleja una instancia mucho más amplia y profunda para comprender el entorno, dar sentido a las cosas y descubrir qué hacer. De forma más reciente, un buen número de psicólogos concuerdan en que una de las claves para dar con la noción de inteligencia es la adaptación al medio exterior. En este sentido, el proceso adaptativo puede ocurrir en una inmensa variedad de escenarios. Un estudiante que aprende el material necesario para desenvolverse en el curso, un médico que estudia la enfermedad subyacente de un paciente con síntomas desconocidos, o un artista que reelabora una pintura para transmitir una impresión más coherente. A grandes rasgos, adaptarse implica ejercer un cambio en uno mismo para hacer frente al entorno con mayor eficacia, pero también puede significar cambiar de entorno o encontrar uno completamente nuevo. Quizás la decisión más inteligente por parte del alumno, doctor o pintor sea delegar dichas tareas ante el reconocimiento de su propia ignorancia. Un aspecto bastante notable de este mecanismo es que se basa en la utilización armoniosa de un conjunto de procesos cognitivos. Véanse: percepción, atención, aprendizaje, memoria, lenguaje, razonamiento, resolución de problemas, etc.
nótese que no se pretende reducir la inteligencia a una operación mental específica, sino aludir a una combinación selectiva de operaciones que se dirige intencionalmente hacia una conducta adaptativa. Puesto en términos más simples, un sujeto no tendría por qué ser automáticamente inteligente solo por memorizar el temario de una asignatura al pie de la letra, utilizar un vocabulario repleto de tecnicismos o seguir con atención a un monólogo, debate o tertulia. Dicho esto, ¿cómo se trasladarían estos aspectos a la temática que nos concierne? Damas y caballeros, mi cometido a lo largo del presente documental será exponer las bases filosóficas de la inteligencia artificial. ¿Puede una máquina actuar inteligentemente? ¿Es capaz de resolver cualquier problema que una persona resolvería pensando? Y más inquietante aún, ¿en qué se diferencia la inteligencia artificial de la humana? Sin más preámbulos, demos comienzo al espectáculo. Grosso modo, la inteligencia artificial, también denominada con el acrónimo IA, abarca un conjunto de capacidades cognoscitivas expresadas por sistemas informáticos o combinaciones de algoritmos cuyo propósito es la creación de máquinas que imiten la inteligencia humana para realizar tareas, resolver problemas y tomar decisiones cada vez más complejas a partir de una serie de datos. Sin más dilación, procederé a leer un pasaje de un artículo de Kaplan y Handlein. En líneas generales, un agente inteligente es un sistema que interpreta correctamente un conjunto de datos, aprende de ellos y utiliza dichos aprendizajes para completar encargos, lograr objetivos y maximizar su probabilidad de éxito a través de una adaptación flexible. Dado que la IA sintetiza y automatiza tareas principalmente intelectuales, es potencialmente relevante para cualquier ámbito de actividades en el que el ser humano requiera de su intelecto. En el intento de emular, recrear y concebir la inteligencia, los expertos se han propuesto descomponer la problemática general en una lista de desafíos cuyo enfoque radica en el despliegue de múltiples rasgos y facultades esperables de un sistema inteligente: percepción, razonamiento, planificación, aprendizaje y procesamiento del lenguaje natural. En primer lugar, la percepción es un proceso mediante el cual la máquina utiliza la información proveniente de sensores que deducen aspectos y estados del medio exterior. Evidentemente, dichos sensores tratarían de replicar los 5 sentidos de los seres humanos: vista, oído, gusto, olfato y tacto. Este arsenal de instrumentos incluye dispositivos como radares, cámaras, micrófonos, señales inalámbricas o sensores táctiles, y sus funciones varían desde la identificación vocal hasta el reconocimiento facial, pasando por la clasificación de imágenes y la detección de objetos. En segundo lugar, el razonamiento implica la habilidad computacional para solucionar problemas, efectuar elecciones y generar conclusiones partiendo de un conjunto de datos o premisas. Los pioneros en la materia elaboraron algoritmos que simulaban la deducción lógica secuencial que las personas emplean al resolver enigmas o ejercer inferencias racionales. Véanse el análisis de estrategias en el ajedrez, el diseño de circuitos eléctricos o la corrección de planos arquitectónicos. Todo sea dicho, las estructuras algorítmicas se volvían exponencialmente más lentas conforme la dificultad de los problemas aumentaba, fenómeno conocido como explosión combinatoria. Y es que, como ya desgrané en el ensayo titulado Psicología de la heurística, el ser humano no solo recurre a deducciones secuenciales para encarar sus dilemas, también elabora y emite con frecuencia juicios rápidos e intuitivos. En tercer lugar, la planificación consiste en el establecimiento de metas orientadas a la consecución de objetivos. Verbigracia, labores tan dispares como el control del tráfico aéreo, la asignación de horarios en sistemas de transporte público,
la optimización de estrategias comerciales o la predicción de tendencias electorales. Dicha aspiración presupone implícitamente la capacidad de una máquina para anticipar futuras contingencias, es decir, de proyectar diversos estados del mundo en función de las acciones que podría emprender. En línea con esta misión, se suele proceder a un cálculo utilitario, una computación del valor asociado a las alternativas que se encuentran a su disposición. En el contexto de problemas de planificación clásicos, un agente inteligente podría presuponer que es el único capaz de desempeñar acciones con un impacto sobre su entorno, lo cual le permitiría a su vez computar con precisión las ramificaciones de sus propias operaciones y, en adición, valorar la eficacia de sus predicciones para poder adaptarse ad hoc a su cometido. La cosa se complica más cuando son plurales las entidades que entran en juego, puesto que habrían de combinarse elementos de cooperación y competencia entre las mismas para alcanzar un fin común. Es aquí donde surgen conceptos como el comportamiento emergente, los algoritmos evolutivos y la inteligencia de enjambre. En cuarto lugar, el aprendizaje engloba la investigación de algoritmos informáticos que mejoran automáticamente a través de la experiencia. Un caso paradigmático de este proceso autónomo es el análisis de grandes volúmenes de datos para descubrir patrones implícitos. Una tarea colosalmente onerosa y tediosa para la intervención humana directa. Por ejemplo, un científico se podría encontrar en aprietos al tratar de discernir tendencias sutiles en una maraña de datos genómicos para entender las causas de la correlación entre ciertos genes y enfermedades. Sin embargo, una máquina especializada en aprendizaje automático podría facilitar la identificación de correlaciones hasta entonces insospechadas y, con un poco de suerte, abrir nuevas vías para investigaciones médicas. Asimismo, tanto los clasificadores y DEST, programas que determinan la categoría a la que pertenece una señal de entrada o input, como los aprendices de regresión, y DEST, programas que intentan producir funciones que describan la relación dinámica entre entradas y salidas, o sea, inputs y outputs, son de gran ayuda a la hora de procesar datos de manera eficiente sirviendo un propósito. Por ejemplo, un clasificador de spam puede verse como el aprendizaje de una función que asigna el texto de un correo electrónico a una de las dos siguientes etiquetas, spam o no spam. Del mismo modo, un aprendiz de regresión es capaz de inferir los intereses y preferencias de los usuarios acorde a sus hábitos de consumo digital para sugerir los vídeos que más llamen su atención. En quinto lugar, el procesamiento del lenguaje natural se entiende como la capacidad de leer, escribir y comunicarse en diferentes idiomas, tales como el chino, el inglés o el español. Esta área comprende una multiplicidad de desafíos, desde el reconocimiento del habla hasta la traducción automática, pasando por la extracción de información, la recuperación de datos y la respuesta a preguntas formuladas en distintas lenguas. Así pues, las técnicas modernas del llamado aprendizaje profundo aplicadas al PLN examinan relaciones sintácticas y semánticas entre palabras para encontrar patrones textuales. Uno de los hitos más significativos de las últimas décadas ha sido la generación de texto articulado y coherente tras la aparición de modelos de lenguaje basados en transformadores generativos preentrenados, mejor conocidos como GPT. A principios de este mismo año, algunos de estos programas alcanzaron resultados a nivel humano en exámenes como el SAT o el GRE. Por si no fuera suficiente, los chatbots más conocidos del mercado han logrado hazañas como mantener conversaciones científicas y filosóficas fluidas, identificar y corregir errores gramaticales a tiempo real, sintetizar párrafos, artículos y obras completas, adaptar su léxico al nivel de comprensión del usuario,
simular personajes de entretenimiento o generar poemas profundos y originales a raíz de unas pocas instrucciones. Y qué mejor ejemplo que los versos que estáis a punto de escuchar. Ram Talks nos invita a la reflexión profunda, donde la sabiduría filosófica en espiral se funda. Pero temo deciros, en tono algo irreal, que la IA ya piensa más rápido que este simple mortal. Llegados a este punto, es menester recalcar que estas y otras funciones cognitivas están presentes en los seres humanos, pero su naturaleza y expresión no es ni mucho menos idéntica. En lo que a esto respecta, la manera en la que nosotros percibimos, procesamos, recordamos, pensamos, aprendemos, hablamos, creamos y actuamos como especie está ligada a nuestra estructura neuronal, desarrollo psicológico, experiencias vitales, ambiente social, bagaje cultural y marco ético. Hay cosas que las personas pueden hacer mucho mejor que una máquina, y viceversa. Sea como fuere, el progreso de la IA abarca una amplia batería de disciplinas y actividades, desde la identificación de partículas en física hasta el diagnóstico clínico en medicina, pasando por la modelización climática en meteorología, la optimización de rutas en logística o la detección de fraudes en finanzas. Paralelamente, la tecnología de inteligencia artificial se utiliza en la mayoría de las aplicaciones esenciales de la década de 2020. Motores de búsqueda como Google, Safari y Firefox, sistemas de recomendación de contenido en plataformas como Instagram, Disney Plus o Amazon, publicidad personalizada en portales como Facebook, vehículos autónomos como drones y coches automáticos, reconocimiento facial como el Face ID de Apple, herramientas creativas como Bing y DALL-E 2 y un largo etcétera. A la postre, la IA se posiciona como un recurso clave para automatizar tareas repetitivas y monótonas, proporcionar herramientas que ayuden a completar tareas más complejas y creativas, prevenir y detectar amenazas cibernéticas o fomentar la investigación de nuevo conocimiento científico. Con objeto de desentrañar las sofisticaciones de la inteligencia artificial, los investigadores se emplean día a día para destacar en una de las siguientes dos modalidades troncales. La primera de ellas recibe el nombre de inteligencia artificial fuerte, también conocida como inteligencia artificial general o IAG. En líneas generales, su aspiración es construir máquinas capaces de pensar en su sentido íntegro, a saber, la generación de una entidad cuya capacidad intelectual global sea casi indistinguible de la de un ser humano, o en su defecto, distinguible por sus cualidades sobrehumanas. A modo de ilustración, algunos prototipos presentes en la ciencia ficción serían Nava, de Ex Machina, el agente Smith de Matrix o Vicky de Yo Robot. Salta a la vista que esta esfera es la más ambiciosa, especulativa y revolucionaria de las dos. La segunda categoría es la inteligencia artificial débil, también denominada como inteligencia artificial estrecha o IAP. Esta se centra típica y racionalmente en un área de conocimiento o marco de actividad particular sin poseer la conciencia, el razonamiento o la potencia para operar fuera de su ámbito. Mismamente, Siri sería el ejemplo perfecto, porque es un sistema artificial de asistencia por voz carente de conciencia que no produce ningún despliegue intelectual diferente a las tareas limitadas a y definidas en su rango: el envío de mensajes de texto, la búsqueda de información en Internet, la gestión de eventos y calendarios, la reproducción de música en segundo plano e incluso la elaboración de pequeños toques humorísticos a preguntas incómodas. Otro caso interesante sería el de los sistemas expertos.
La idea principal es que un grupo de programadores y especialistas lleve a cabo el esfuerzo de incorporar todo el conocimiento de un campo específico que uno o varios expertos tendrían con el fin de emular o superar a cada uno de ellos por separado. Un tanto surrealista, ¿verdad? Para ello, es necesario construir una base de conocimientos, un corpus de sabiduría representado para que un programa pueda hacer uso de una ontología compuesta por objetos, eventos, relaciones y propiedades formales manejados en dicho dominio. Hoy por hoy, existen sistemas expertos con limitaciones más o menos considerables en disciplinas tan dispares como el diagnóstico clínico, la planificación corporativa, la biología molecular y la administración financiera. El punto de partida conceptual para muchos investigadores en inteligencia artificial se halla plasmado en una declaración formulada durante el taller de Dartmouth en el año 1956. Cualquier característica de la inteligencia se puede describir con la precisión suficiente para hacer una máquina que la simule. Los argumentos que refutan esta premisa suelen girar en torno a la existencia de límites prácticos en las capacidades computacionales, o bien en la singularidad inexplicable de una mente humana irreplicable mediante medios artificiales. Por el contrario, los argumentos favorables a esta declaración buscarían demostrar que semejante hazaña tecnológica no es solo posible, sino eventualmente alcanzable. Aún así, es menester destacar que se puede esquivar la dicotomía inherente a esta suposición. Sin más dilación, el campo del aprendizaje automático ha conseguido manifestar propiedades de la inteligencia sin precisar una descripción detallada y predeterminada acerca de cómo ejecutaría sus funciones. Marvin Minsky, uno de los ideadores de la IA, se refiere al término inteligencia artificial como una palabra maleta, por su traducción del inglés suitcase word, dado que se pueden acomodar en ella una amplísima variedad de acepciones e interpretaciones. Y tiene razón. La connotación intelectual de un aparato que es únicamente capaz de computar operaciones aritméticas no es equivalente a la de un sistema que puede concatenar coherentemente las ideas en una conversación con una persona real, a la de un robot que es consciente de sus procesos mentales, o a la de un programa que descubra teorías científicas que escapen a la capacidad intelectual humana. Por todo ello, la primera etapa en la resolución de esta disyuntiva radica en la definición del término inteligencia, un concepto elusivo que se resiste a ser encasillado en designaciones demasiado simplistas o absolutas. Quizás lo ideal sería encontrar un punto de equilibrio al uso aristotélico, es decir, confeccionar una cadena de criterios lo suficientemente estricta como para no incluir en ella a cualquier sujeto u objeto, y a la par, lo suficientemente flexible para no excluir de ella a cualquier ente ontológico distinto a un Homo sapiens. Habida cuenta de ello, ¿cuáles son las críticas más resonadas hacia la inteligencia artificial? Pues la mayoría de ellas resaltan la aparente incapacidad de estas entidades digitales para emular a cabalidad la versatilidad cognoscitiva humana. Esto se conoce como el problema de la inteligencia. Y es que, al igual que el ser humano requiere un conjunto de herramientas intelectuales y procesales para solventar problemas y superar obstáculos, las máquinas necesitan ser meticulosamente programadas para ello. En el terreno investigativo de la IA, existen dos corrientes metodológicas fundamentales que, si bien pudieran parecer antagónicas, exploran de manera simultánea el vasto horizonte de la cognición. Por un lado, el simbolismo procura replicar la inteligencia humana mediante el análisis cognitivo y la manipulación de símbolos, desligándose por completo de la estructura biológica del cerebro. Por otro lado, el conexionismo se centra en el diseño y la creación de redes neuronales artificiales con vistas a reproducir la arquitectura cerebral. Para matizar la dicotomía, el ya mencionado Jack
Copeland pone como ejemplo un sistema dotado de un escáner óptico destinado a reconocer letras del alfabeto latino. En el enfoque conexionista, una técnica habitual consistiría en el entrenamiento progresivo de una red neuronal a la que se le introdujeran uno a uno los caracteres, cuyos parámetros se ajustarían paulatinamente gracias al afinamiento de las conexiones sinápticas. En cambio, el enfoque simbólico convocaría la elaboración de un programa informático que comparase cada letra con descripciones geométricas preestablecidas para luego poder ejercer inferencias lógicas. Sin lugar a dudas, los avances en inteligencia artificial aplicada parecen destinados al éxito. Solo hay que retroceder unos minutos del vídeo para ver una fracción de lo que son capaces de hacer con la mínima colaboración de un agente real. No obstante, ¿qué ocurre con la IA general? Desafortunadamente, las exageraciones acerca de sus destrezas, atributos y competencias en revistas profesionales y medios de comunicación han terminado por menoscabar su reputación, llegándose incluso a concebir como una quimera mórbida y futurista sin ningún tipo de soporte empírico. Durante las décadas de 1950 y 1960, tanto el simbolismo como el conexionismo fueron objeto de investigaciones que arrojaron notables resultados, aunque todos ellos circunscritos a cada respectiva vertiente. En los años 70, la atención se desplazó considerablemente hacia el paradigma simbólico, relegando al conexionista hasta su posterior resurgimiento en la década siguiente. Actualmente, ambas corrientes coexisten, pero es ampliamente reconocido que se enfrentan a serias limitaciones. Así pues, el simbolismo muestra un rendimiento óptimo en entornos simplificados, pero tiende a fracasar al achacar la complejidad de la realidad única y exclusivamente a través de símbolos. Por su parte, el conexionismo aún no ha logrado emular los sistemas nerviosos de los seres vivos más simples. Para que se hagan ustedes a la idea, ni siquiera se ha averiguado cómo replicar la sinapsis de invertebrados como el Caenorhabditis elegans, un gusano cuya red de aproximadamente 300 neuronas se conoce con todo lujo de detalles. Claro, ¿cómo de viable es en el fondo el propósito ulterior de la inteligencia artificial fuerte para un futuro próximo? ¿De verdad se podría concebir seriamente la modelación de seres inteligentes, sintientes y conscientes al correr del discurso? Para conceder a esta rama el beneficio de la duda, este estancamiento podría ser un testimonio de la dificultad inherente a su misión más que una indicación de su inviabilidad. Puesto en palabras más llanas, el hecho de que no se haya logrado todavía no implica que no se vaya a lograr nunca, sin perjuicio de que proclamar a los cuatro vientos que uno sabe exactamente cuándo sea un ejercicio de arrogancia epistémica. Con arreglo a lo mencionado, ¿sería apropiado reducir la inteligencia de una máquina a sus capacidades funcionales? ¿Es el hecho de realizar una o varias tareas igual o mejor que una persona de carne y hueso suficiente para catalogarla como inteligente? Bien, vale la pena advertir que esta intrincada cuestión echa la vista gorda a otras inquietudes que suelen ser el ámbito de psicólogos, científicos cognitivos y filósofos, como si la máquina estuviera efectivamente pensando o simplemente generando resultados que parecen fruto del pensamiento. Dicho esto, es hora de presentar a una de las personalidades más importantes del siglo XX por ser uno de los padres de las ciencias de la computación y el precursor de la informática moderna, Alan Turing. Durante los años 50, el matemático británico eludió las batallas teóricas en torno a la definición de la IA y, en su lugar, propuso una evaluación funcional conocida como la prueba de Turing. Básicamente, este test involucra 3 participantes: una computadora, un interrogador y un individuo a modo de señuelo.
La dinámica consiste en determinar si dicho interrogador es capaz de distinguir por medio de un conjunto de preguntas de cualquier índole quién es la máquina y quién es el humano vía teclado y pantalla. Por supuesto, el ordenador estaría autorizado a emplear cualquier estrategia que induzca al error en la identificación. El criterio de éxito en este examen se basa en la siguiente premisa. Si una proporción significativa de examinadores no pudiera cribar entre el sujeto real y la unidad de cómputo, entonces esta última constaría como una entidad pensante e inteligente. En el año 2014, un programa de inteligencia artificial denominado Eugene Gustman logró confundir a 1/3 de los jueces durante una implementación de la prueba de Turing al simular la personalidad y el razonamiento de un adolescente de 13 años. Vaya, que esta IA provocó que el 33% de los evaluadores no supieran si estaban interactuando con una máquina o con una persona. Posteriormente, la llegada del modelo del lenguaje ChatGPT en el año 2022 revigorizó las discusiones sobre la validez y el alcance de esta metodología debido a su sorprendente capacidad de cálculo, análisis, síntesis, entendimiento y creatividad. Ahora bien, ¿cuáles son las críticas más destacables de esta metodología? Para comenzar, el mismo Alan Turing señaló que un ordenador que debiera designarse como inteligente podría fracasar en su test en caso de que resultase incapaz de modelar exitosamente la conducta humana. En otras palabras, cuantas más computadoras de facto inteligentes fallen la prueba, menor será la fiabilidad de la misma. Si bien el científico de datos Max Woolf sostiene que GPT-4 ya ha superado con creces el reto en cuestión, esta afirmación se halla en el foco de controversias académicas y tecnológicas. Y es que la aplicación no cesa en reiterar constante y explícitamente su condición de chatbot y modelo de lenguaje en sus interacciones con el usuario, justo lo contrario de lo que se supone que debería hacer bajo la mirada de un interrogador. A menos que se le programe a conciencia para que oculte dicha información, lo más probable es que, a pesar de sus refinadas facultades en mejora continua incremental, no pase el test de Turing. Ahí reside precisamente una de las objeciones principales hacia este método: su foco exclusivo en la aparente humanidad del comportamiento maquinal podría pasar por alto la auténtica naturaleza de su inteligencia. Además, es cuestionable que el hecho de superar la prueba sea condición suficiente para ratificar que el ente artificial es inteligente. El teórico de la información Claude Shannon y el pionero de la IA John McCarthy ya plantearon en el año 1956 la posibilidad de diseñar una máquina relativamente sencilla que contenga un set completo de respuestas preestablecidas para gran parte de las preguntas que un evaluador pudiera formular durante el lapso de tiempo fijo del examen, de suerte que pueda consultar las contestaciones más apropiadas en una tabla gigantesca. Con un toque de comicidad, los informáticos Stuart Russell y Peter Norvich expresaron una analogía que refleja de forma más absurda esta situación. ¿Se imaginan ustedes que el objetivo de la ingeniería aeronáutica fuera la creación de vehículos que vuelen con el único fin de engañar a las palomas para que piensen que son de su misma especie? Bromas aparte, lo que quiere decirse con esto es que la inteligencia de un sistema artificial no debería ser evaluada solo por su capacidad para mimetizar comportamientos humanos hasta el punto de pasar desapercibido como máquina. De forma similar a la inteligencia humana, tampoco valdría con aludir a un proceso cognitivo por separado para capturar la totalidad del significado del término. Que un reloj contabilice el tiempo, un termómetro perciba la temperatura o un peluche exclame una oración no implica necesariamente que estos objetos sean inteligentes. En virtud de las ideas expuestas,
Yo considero que la definición de Andras Kaplan y Michael Hanley, narrada al comienzo de la disertación, es una de las más nítidas y unificadoras para describir la inteligencia en el contexto computacional. Un agente que interpreta correctamente un conjunto de datos, aprende de ellos y utiliza dichos aprendizajes para resolver problemas, alcanzar objetivos y maximizar su probabilidad de éxito a través de una adaptación flexible. Pero no cantemos victoria. ¿Sería plausible afirmar que una computadora puede pensar? En caso afirmativo, ¿comprendería sus propios pensamientos? ¿Es concebible que un artefacto mecanizado posea mente, conciencia y estados mentales en un futuro? ¿Qué ocurre si las metas establecidas por o para él son inocuas o perjudiciales para un individuo, máquina o colectivo? Y como guinda del pastel, ¿cómo se relacionan el pensamiento, la comprensión y la conciencia con la inteligencia humana? Este abanico de dudas es quizás una de las semillas de las declaraciones más reaccionarias. Cada vez que un equipo de investigación saca un nuevo programa que logra hazañas como resumir artículos periodísticos, trazar estrategias de marketing o derrotar al campeón mundial de ajedrez, sus detractores siempre tienen a disposición respuestas del estilo: eso no es inteligencia. Las máquinas no sienten, no piensan, ni son conscientes de que sienten y piensan como lo hago yo. A lo que yo le contestaría: ¿qué quieres decir? ¿Te refieres a que no son en absoluto inteligentes o a que su inteligencia no es como la nuestra? Amigos, el debate no ha terminado todavía, ya que esta entrega es solo la primera parte de una trilogía. Si el documental alcanza la cifra de 6.000 me gusta y el público lo demanda en la caja de comentarios, me pondré manos a la obra con 2 nuevos vídeos acerca del dilema de la conciencia y la ética de la inteligencia artificial. Por el momento, me despido con una cita generada por ChatGPT a modo de síntesis. Los avances en la IA son mucho más que una proeza técnica, pues reclaman una indagación profunda sobre lo que significa ser humano.